podemos dar inicio con el curso de riesgo eléctrico. Este curso es organizado por la empresa Dicitu. Somos una empresa dedicada a la capacitación y formación profesional en diferentes áreas como son administración, seguridad, marketing, entre otros. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para contribuir al desarrollo del país. Este es el temario para el curso de hoy. Tendremos tipos de riesgo eléctrico, peligros y riesgos asociados, los accidentes con la electricidad, elementos que determinan la peligrosidad del contacto eléctrico, efectos de la electricidad, condiciones generales de seguridad, señalizaciones de seguridad y por qué la gestión de la seguridad eléctrica. En esta oportunidad nos acompaña como ponente la ingeniera Antoinette Ramos Lázaro. Ella es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de San Marcos, colegiada y habilitada así, primer puesto de la maestría en Ingeniería Eléctrica, con mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao. Es investigadora, autora de tesis, de proyectos de investigación en todo tema de ingeniería eléctrica. Ella es docente de Incitel, UNI, y tiene una gran experiencia en todo lo que es centrales hidroeléctricas, docente de diplomado de energías renovables y eficiencia energética. Es investigadora del proyecto Iluminación LED con energía solar y eólica para carreteras del país. Tiene especialización en patentes, propiedad intelectual de Indecopi. Con ello, puedo darle el pase a la ingeniera. Buenas noches, estimados participantes, público, audiencia. Bien, el día de hoy voy a desarrollar la clase del curso de especialización, ¿no?, sobre riesgo eléctrico. Soy la docente ingeniera CIP Antoinette Ramos Lázaro, ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada habilitada del Colegio de Perú del Consejo Departamental de Lima, graduada en primer puesto de la maestría en Ingeniería Eléctrica con mención a Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica en la Universidad Nacional de Callao, docente en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería, investigadora, autora de tesis, proyectos, paper y publicaciones científicas, ponente nacional e internacional, docente también de diplomados de centrales hidroeléctricas, energías renovables y cursos de especialización en ingeniería eléctrica, así como también seguridad eléctrica en el lugar de trabajo basado en la norma NFPA 70E, docente en Inictel UNI e investigador en proyectos de iluminación con energía solar y eólica para carreteras del país y postulado a variación de la carga del electrón, así como también una especialización en patentes y propiedad intelectual por la Escuela Nacional Indecopi. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión de clases del curso de especialización del día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de esta capacitación? Fomentar la aplicación de la seguridad eléctrica en el trabajo para crear conciencia, minimizar los riesgos eléctricos y cumplir e impulsar el desarrollo de la labor eficiente y productiva para el beneficio de la sociedad y de los ciudadanos. También los profesionales interesados obtendrán el conocimiento y los fundamentos en riesgo eléctrico, comprendiendo todo lo concerniente a este tema, ¿no?, contribuyendo así con el crecimiento y la mejora de las condiciones del sector laboral en el país. Se desarrollarán también metodologías técnicas para realizar una adecuada concepción del riesgo eléctrico y se contribuirá al análisis, reflexión y esclarecimiento del riesgo eléctrico, formando así al participante para que pueda manejar interdisciplinariamente las diferentes fases vinculadas al riesgo eléctrico. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué tipos de riesgos eléctricos existen? El riesgo eléctrico se define como la posibilidad que tiene toda persona que efectúa trabajos relacionados con el uso de la electricidad de verse afectado o agredido físicamente por la misma, ¿no? También es la posibilidad de pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y a la economía para un periodo específico y un área conocida debido a la circulación de la corriente eléctrica. Entonces existen dos tipos de riesgo eléctrico, un riesgo por electrocución y un riesgo de incendio. No vemos en la imagen un proyecto de un sistema de distribución de media tensión para las redes de distribución. Como vemos ahí, hay dos operarios que están haciendo una instalación. Bien, continuando entonces con los riesgos eléctricos, tenemos aquí la capacidad que pueden generar estos de explosiones o incendios, ¿no? Como vemos en las gráficas, algunos daños en las tomas corrientes se van a generar un arco eléctrico alrededor y pues podrían dañar a las personas y a los ingenieros o profesionales que laboran en este campo. ¿Cuáles son los orígenes del riesgo eléctrico? Se originan por un diseño inadecuado de las instalaciones eléctricas, también por una falta de mantenimiento y por una sobrecarga en los circuitos. También están relacionados al manejo inapropiado de las fuentes de energía, cables descubiertos, líneas recargadas o falta de fusibles. A ver,
Desde el año 1992, con la Ley de Concesiones Eléctricas en nuestro país, nuestro sistema eléctrico de potencia se divide en tres etapas importantes: generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. En generación tenemos las centrales hidroeléctricas, las centrales termoeléctricas, las centrales de energías renovables, como son las centrales eólicas y las centrales solares. Y por supuesto también las centrales de biomasa, ¿no? Que ya últimamente están entrando con mayor presencia en la matriz energética de nuestro país. Actualmente nuestro país se abastece la demanda con un 48% de presencia de las centrales termoeléctricas y otro 48% de presencia de las centrales hidroeléctricas. En un 4% son las centrales de energías renovables o llamadas RER, recursos energéticos renovables, con una capacidad en la cual se espera, se estima, ¿no? Según la política energética de nuestro país, los objetivos de la política energética de nuestro país, a partir de las políticas de Estado y de gobierno, que para el año 2030, según los objetivos también del desarrollo sostenible, en el aspecto ambiental, podamos llegar a tener una capacidad de 5% de participación en la matriz energética a partir de las energías renovables. En ese sentido, al saber que nuestro sistema eléctrico de potencia está sostenido en la corriente alterna, esto está sujeto a fallas, ¿no? A fallas, a sobretensiones, a sobrefrecuencias, a subfrecuencias, a subtensiones, ¿no? Así como también descargas eléctricas atmosféricas, también fallas de cortocircuito, ¿no? Fallas de fase a tierra, descargas en general. Entonces, en ese rechazos automáticos de carga. En ese sentido, pues, que nuestro sistema, la naturaleza de la energía eléctrica de nuestro sistema es una naturaleza, podremos decirlo así, sujeto a fallas, a eventos, a colapsos de energía, a contingencias, a interrupciones, a cortes de suministro. Esa es la naturaleza de la energía eléctrica. En cualquier campo donde uno labora, en la generación, en las centrales eléctricas, en la transmisión, en la línea de transmisión, o en las subestaciones de potencia, o las subestaciones de distribución, o en los sistemas de distribución o comercialización, ¿no? Hasta llegar a nosotros los usuarios libres y usuarios regulados, ¿no? Se está sujeto a una serie de riesgos eléctricos, ¿no? A pesar de que existen los sistemas de protección, como son los reclosers, los fusibles, los relés, los PUTAU, entre otros sistemas de protección, o los descargadores, o para rayos, ¿no? La naturaleza del sistema eléctrico es así. Todas las personas que laboramos en el campo del sector electricidad sabemos y conocemos que estamos siempre en constante riesgo. Por ello es importante tomar las medidas necesarias que ya vamos a ir mencionando durante esta capacitación para que se tenga en cuenta pues estas consideraciones a futuro y se eviten, ¿no? Estos riesgos que están asociados a la electricidad. Bien, y ahí en la imagen tenemos el proceso de la electrocución, ¿no? A causa de una descarga eléctrica, la persona sufre una parada cardiorrespiratoria, llegando en la mayoría de casos a producirse la muerte, ¿no? Y como vemos en la mano, en la gráfica ahí, hay una especie de orificio, es porque la corriente ha entrado por ese punto y ha salido por la planta del pie, ¿no? Por eso vemos que también en el pie tiene otro orificio. Es que es como un circuito cerrado en el cual la energía eléctrica ingresa por un punto y inmediatamente en cuestión de milisegundos recorre todo el cuerpo por dentro, y por dentro cuando va recorriendo la electricidad va generando daños, ¿no? En los órganos, ¿no? Quemaduras, ¿no? Va generando daños colaterales internos, hemorragias y todo eso, porque está yendo con una velocidad muy rápida, ¿no? Entonces, y sale por el pie, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, allí hay un circuito, ¿no? Va a generar un circuito. Como vemos allí, por ejemplo, este es un circuito simulando, sí, a un circuito eléctrico, ¿no? Que tiene una fuente de entrada, una fuente de voltaje, ingresa por un punto, hay una resistencia y sale por el otro punto, ¿no? O sea, es decir, un circuito cerrado. Entonces, la corriente entra por la mano, ingresa a la fuente de voltaje que puede ser que no esté tocando, por ejemplo, un toma corriente, y desde ahí se está tomando la energía, ingresa por el cuerpo y sale por el pie, ¿no? Entonces, y ahí, en ese momento, en ese instante que hace ese recorrido, es donde se puede dañar la persona y donde incluso puede producirse la muerte. El ingreso de la corriente es proporcional, entre más cantidad de corriente ingresa en nuestro cuerpo, mayor va a ser nuestra probabilidad de muerte, ¿no? Porque si ya vamos a ver una tabla en donde nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entre mayor cantidad de corriente, ¿no? Mayor posibilidad de muerte, porque el tiempo de recorrido es menor, ¿no? Es decir, entre más corriente, menor tiempo y más facilidad para morir, ¿no? Así de simple. Entonces, así es que se clasifican, ¿no? Según la tabla de las consideraciones, ¿no? El ingreso de la corriente en nuestro cuerpo. Y bien, entonces ahí tenemos el riesgo de electrocución, que el cuerpo humano sea un conductor,
y no esté aislado y es un conductor debido pues a lo que contiene, por supuesto, sangre, linfa y otros líquidos en el cuerpo, ¿no? Porque estamos constituidos por agua. En una entrada y en una salida del cuerpo humano a una diferencia potencial mayor que cero. Vemos ahí entonces en una gráfica este circuito que es un reflejo, ¿no?, de un circuito de riesgo de electrocución, ¿no? Vemos allí entonces, a modo de ejemplo, ¿no?, el circuito cerrado, vemos allí la plancha, ¿no?, y cómo va ingresando y va saliendo la corriente. También los tipos de accidentes por electrocución, los contactos directos o contactos indirectos, como visualizamos allí, cuando la persona directamente pone sus manos en el toma corriente o cuando también coloca su mano en un artefacto que le va a pasar la corriente, porque el artefacto está dañado, está fallado, y ahí hay un ingreso indirecto de la corriente. También la energía eléctrica nos puede provocar un riesgo de incendio, ¿no? Cuando los conductores no están correctamente ah, no están correctamente instalados, ¿no? Entonces, eso puede pasar también con chispas que originen cortocircuitos o sobrecargas. E incluso un incendio, como vemos ahí, por ejemplo, un cable que está pelado y va a generar este problema, ¿no?, de incendio y por ende también un daño, ¿no? Entonces, ahí visualizamos el peligro, ¿no?, de este elemento, de este conductor, que no está, pues, ya no está bien, debería de desecharse y colocarse uno nuevo. Y bien, como decíamos hace un momento, tenemos el contacto directo y el contacto indirecto. Se produce cuando una persona que se pone en contacto involuntario con un conductor, instalación, elemento eléctrico con baja tensión directa. Y tenemos un contacto indirecto, se produce cuando una persona toca o se pone en contacto con masas puestas accidentalmente baja tensión, ¿no? Es decir, allí esa persona se está reposando, ¿no?, o está sosteniéndose sobre un transformador encapsulado, y por supuesto que esto, pues ahí siempre hay que tener mucho cuidado porque el transformador está trabajando y efectivamente la persona puede estar con las manos húmedas o puede ser que en algún momento, por descuido, sufra una descarga, ¿no? Porque es así, la naturaleza de la energía eléctrica no va a avisar. El hecho de que existan los sistemas de protección no implica que no va a existir fallas, van a existir fallas. Los sistemas de protección, la coordinación de protecciones permite de que se pueda menguar, se pueda minorizar estas fallas, ¿no? Para que el sistema sea estable, pero el que sea estable no implica que no existan fallas, sí van a existir, pero a pesar de eso el sistema es estable porque la coordinación de protecciones, la coordinación de aislamiento permite de que se pueda pues sobrellevar estas eventualidades que se presentan en el sistema día con día en tiempo real, porque una sobrecarga, un rechazo automático de cargo en el sistema, la caída de una línea de transmisión, la quema de un transformador en un sistema de potencia, y que estamos en un circuito eléctrico interconectado nacional como es el sistema del CEIN, ¿no? Estamos sujetos a ese tipo de eventualidades, sucesos, eventos, ¿no? Cortes de suministro, interrupciones de servicio, ¿no?, como se desee llamarle, pero, ¿no?, en ese sentido estamos sujetos e inmersos a eso, y lo único que queda es tomar siempre las medidas de prevención, los sistemas de protección, que son una ayuda muy grande, ¿no? Y también a la vez las medidas, las 5 reglas de oro que ya vamos a estudiar en un momento, donde se define qué cuidados debemos tener para pues evitar este tipo de riesgos eléctricos. ¿Cuáles son las causas de los riesgos eléctricos? Las acciones inseguras, por ejemplo, intervenir en equipos energizados sin autorización, no utilizar elementos de protección personal, no usar equipos de maniobras o herramientas aptas para uso eléctrico, tampoco no usar equipos y herramientas en mal estado, Abrácese conmigo, creo. no respetar la distancia de seguridad y sobrecargar algún punto de instalación también. También estas condiciones inseguras, ¿no?, de estados de instalaciones inadecuadas, ¿no?, que se apartan del diseño de seguro de la norma del Código Nacional de Electricidad, Utilización y Suministro, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones aéreas que no cumplen con la distancia de seguridad, los aisladores insuficientes o dañados, el material inadecuado o deficiente, la falta de puesta a tierra de seguridad, ¿no?, los circuitos sobrecargados también, los dispositivos de protección inadecuados, la falta de protección del protector diferencial o la de protección diferencial, que la protección diferencial es parte de la coordinación de protecciones, es un elemento muy importante, ¿no?, que ya en los últimos años, el interruptor diferencial que ha cobrado mucha importancia, juega un papel fundamental en la coordinación de protecciones. También la falta de señalización, la falta de equipos de protección de seguridad y también equipos accesorios fuera de la norma, de la CNE, de la NFPA 70E, la IEEE, la ANSI, la BDE, ¿no?, las normas internacionales y las normas nacionales. Ya un momento vamos a hablar cuáles son. Y por supuesto también
las acciones de terceros. Bien, el siguiente tema es peligros y riesgos eléctricos. ¿Cuáles son los riesgos más comunes? El arco eléctrico, la explosión y el choque eléctrico. Ahí vemos, por ejemplo, en las imágenes algunos tipos de riesgos eléctricos. Los arcos eléctricos causados por malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores, cierre, recierre, cierre, recierre. Ese problema también, el tema de las maniobras, puede generar un riesgo eléctrico, un arco eléctrico, perdón, cuando no se está capacitado en ese sentido, ¿no? La ausencia también de electricidad, un apagón, no se dispone de un sistema ininterrumpido de potencia en las plantas de emergencia, entonces puede generarse una problemática. El contacto directo también por la negligencia de técnicos e inoperancia de los técnicos también, de repente pues al no realizar las condiciones adecuadas de instalación, ¿no?, de los sistemas. El riesgo de contacto indirecto, ¿no? La falla de aislamiento, la falta de mantenimiento, la falta de conductor de puesta a tierra, ¿no? Y la separación de circuitos de muy baja tensión, de distancia de seguridad, son algunas de las medidas de prevención, conexiones, mantenimiento preventivo, correctivo. Ahora que estamos en la tendencia del mantenimiento, en el sector electricidad, la gestión de mantenimiento cobra un papel muy importante también, porque la gestión de mantenimiento ahora se necesita, pues, en todas las empresas, en todos los sectores, ¿no? Y en todas las organizaciones, e incluso ya existen pues las auditorías de mantenimiento que permiten velar pues para que estos equipos, ¿no?, se puedan detectar estas fallas a tiempo y, de ser posible, evitarlas y, en su defecto, corregirlas antes de que ocurran fallas mayores, ¿no? Tenemos también el riesgo de cortocircuito, las fallas de aislamiento de los técnicos, accidentes externos, ¿no? También la electricidad estática, la separación constante de materiales, aislantes, conductores, entre otros, ¿no? Sistemas de puesta a tierra, las conexiones equipotenciales, el aumento de la humedad relativa, etcétera, ¿no? También los equipos defectuosos, también el hecho de tener un equipo en casa que sea defectuoso, que esté que tenga mal mantenimiento o una mala instalación, puede provocar un riesgo eléctrico. Y los rayos, por supuesto, las descargas eléctricas atmosféricas también pueden causar un problema de riesgo eléctrico. Por ello es que en las líneas de transmisión existen pues los descargadores o los pararrayos, o si es que el rayo no cae sobre el pararrayo, caería sobre el cable de guarda. Ahora, para que no ocurra ninguna falla en la línea, debe de caer en uno de estos dos equipos, y si no, va a caer de repente en la misma línea, y si cae en la cabeza de la torre, por ejemplo, el rayo genera el backflash shower, ¿no? O el arco eléctrico alrededor, el efecto corona alrededor del conductor, y es ahí donde empiezan los problemas en el sistema. Problemas que, pues, si una línea se cae, entonces eso implica que en una sección de la parte que como pertenece al SEIN, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, habría que, pues, una línea sacarla del servicio, y ahí hay un problema. Entonces, ese tipo de eventualidades estamos inmersos, ¿no? Porque esa es la naturaleza del sector electricidad. Pero frente a ello, pues, están las medidas de los sistemas de protección. Y bien, también tenemos las sobrecargas, ¿no?, que son los límites nominales de los equipos o de los conductores e instalaciones que no cumplen con las normas técnicas y las conexiones, armónicos, etcétera. Las medidas de protección: los interruptores automáticos con relés de sobrecarga, los interruptores automáticos asociados con cortocircuitos, fusibles, dimensionamientos adecuados de conductores y equipos, y también la tensión de contactos, ¿no? Las fallas a tierra, las fallas de aislamiento, la distancia mínima de seguridad cuando no es respetada también es un problema. Ya vamos a ver distancia mínima de seguridad y cuál es la relevancia de este tema de la DMS, ¿no?, que lo exige la norma, la CNE, suministro, porque bueno, la distancia mínima de seguridad es uno de los requisitos fundamentales para, pues, evitar estos riesgos eléctricos. Pero ya vamos a ver eso cuando hablemos de instalaciones eléctricas aéreas, ¿ya? Y bien, tenemos en la localización también de este riesgo eléctrico algunos puntos posibles que pueden dañar, como son los motores, las instalaciones eléctricas, las conexiones a tomas corrientes, los postes, los transformadores, las estructuras de transporte, etcétera, ¿no? Y la iluminación física y portátil. ¿Cuáles son los factores de riesgo eléctrico? La sobrecarga, las posibles causas: superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, las instalaciones que no cumplen con las normas técnicas, conexiones flojas, armónicas, etcétera, ¿no? Las medidas de protección: los interruptores automáticos con relés de sobrecarga, los interruptores automáticos asociados con cortocircuitos, fusibles, dimensionamiento adecuado de conductores y equipos, ¿no? Vemos ahí algunos posibles factores de riesgo eléctrico. Otros riesgos eléctricos, como son los riesgos derivados, la muerte por fibrilación ventricular,
¿no? El paro cardíaco, la asfixia y el paro respiratorio, ¿no? La dificultad respiratoria, las caídas y los golpes también pueden ser una consecuencia. También las contracciones musculares, las quemaduras por choque eléctrico, la amputación también, bueno, cuando ya de repente alguna extremidad ha sufrido un problema de destrucción, ya simplemente se tiene que amputar. Las secuelas por electrización y también los choques eléctricos, ¿no? Eso es uno de los riesgos constantes. Y ahí vemos, por ejemplo, en la imagen, el ingreso de la corriente por un punto que es la extremidad de la mano y que sale por los pies, ¿no? Como podemos visualizar, mano, 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 pie, o la mano hacia la cabeza y de la cabeza a los pies también, ¿no? Es decir, sin parar, sin pasar por el corazón o incluso que pasa por el corazón, ¿no? Desde ahí pues ya es fatal, ¿no? Entonces, como estamos viendo allí, la posibilidad de cómo la corriente puede ingresar y salir del cuerpo humano y generar pues esta descarga que podría ser mortal, ¿no? Es decir, o bien quema los órganos o bien simplemente mata a la persona. Entonces, es por eso que es muy peligroso pues eh, 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 tener en cuenta, ¿no? Este tipo de sucesos. Los accidentes con la electricidad, ahí observamos, bueno, una imagen, ¿no? Que es bastante clara y bastante expresiva, ¿no? Y bien, la electricidad, pues, es parte de la vida moderna, una de las formas de energía más utilizadas. En realidad, la electricidad es la energía que mueve el mundo, ¿no? Y la energía eléctrica proporciona al hombre de hoy una ayuda y bienestar en la mayoría, pues, de sus actividades, ¿no? Ya sean laborales o ya sean familiares, sociales, etcétera. Ahí vemos un grupo de personas trabajando en una subestación, ¿no? La electricidad puede presentar importantes riesgos que es preciso conocer y prever, ¿no? Es importante conocer y prever para tener en cuenta ello. Bueno, ya lo que hace un momento mencionaba, que tenemos la corriente continua y la corriente alterna. La corriente alterna en nuestro sistema nacional, nuestro sistema eléctrico de potencia, tenemos 220 voltios y 60 Hz, que es la frecuencia industrial. Y bueno, pues ahí en la imagen de la izquierda tenemos pues el diagrama de la corriente continua en un sistema ideal, ¿no? En un sistema de corriente continua no hay fallas, no hay oscilaciones, no hay armónicas, no hay perturbaciones, no hay caídas de tensión, pues es ideal, ¿no? Es un sistema ideal en el cual no está sujeto a ninguna falla ni ningún problema, pero existen ya líneas de transmisión, los HVDC, los sistemas de HVDC, que pueden llevar sistemas de transmisión de corriente continua en algunas partes del mundo, pero es muy costoso, por eso es que nuestro país no se instala ello. Al igual que tampoco las redes eléctricas subterráneas. Las redes eléctricas subterráneas son bastante costosas, así, por eso es que lo que se hace ahora son las redes o las líneas de transmisión aérea, no las líneas de transmisión subterráneas, ¿no? Eso es otro tema ya, pero que también, ¿no?, incide bastante en el aspecto económico. Bien, entonces, de acuerdo al comportamiento frente al paso de la corriente, existen tres tipos de materiales: los conductores, los aislantes y los semiconductores, que pueden permitir pues el ingreso del paso de la corriente, el llevado de la energía de un punto a otro punto, ¿no?, como vemos allí en la gráfica. Y bien, también algunos términos que son necesarios repasar o conocer, como qué es la tensión, qué es la resistencia y qué es el circuito, ¿no? Es decir, la tensión, la presión medida en voltios, ¿no? La presión existente en el elemento de conductor debido a una diferencia de potencial. La resistencia, la condición que contribuye o dificulta el paso de la corriente de un sitio a otro punto, y el circuito, que es un lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y equipos eléctricos alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas protecciones contra sobretensiones y sobrecorriente, como visualizamos en esta gráfica. Bueno, y la ya famosa conocida ley de Ohm, ¿no?, que va pues a darnos una luz un poco más puntual, ¿no?, sobre este tema de lo que denomina riesgo eléctrico. Y bien, en esta gráfica observamos pues lo que ya hace un momento expliqué: la ley de concesiones eléctricas promulgada en 1992, la reforma del 92, que da pie a que ingrese al sector, al sistema, ¿no?, también el sector privado, ¿no? En un inicio el monopolio existía solo para Electroperú, pero pues en el año 92 y a principios de 1993 se permite un libre mercado en el sector electricidad y se fragmenta el sistema, ¿no? Al fragmentarse, entonces ya inicia la libre competencia, aparece Indecopi y en ello ya se puede hablar de calidad y de la promulgación de una serie de normas que aparecen luego, como es la Ley General de Electrificación Rural, también la Ley de Generación de Energías Renovables, ¿no? La ley la norma técnica que habla de los servicios eléctricos rurales, la norma técnica que habla de la operación en tiempo real, etcétera. Hay una serie de normativas, y hay en los últimos años la regulación para el sector de energías renovables, que pues va evolucionando el sistema eléctrico y da pie pues a un mercado eléctrico nuevo, ¿no?, que está en vías de la modernización,
con, entre muchos otros temas, el ingreso de la generación de energía eléctrica a partir de energías renovables y también la generación distribuida. Bueno, que eso será motivo ya de en otra sesión explicar ya a más detalle, ¿no? Esos temas. Bien, entonces ahí tenemos la gráfica, la central eléctrica, el sistema de transformación, ¿no? Que en este caso son los sistemas de la subestación de potencia, las líneas de transmisión, así como también el transformador, los sistemas de distribución, ¿no? Y también el consumo industrial y el consumo en el hogar, bueno, como son los usuarios libres o los usuarios regulados, ¿no? Ya como observamos en la gráfica, generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y bien, bueno, ahí nuevamente esta gráfica ya es un poquito más detallada que la anterior, ¿no? En la generación, central generadora renovable, puede ser RER, puede ser central hidroeléctrica. También tenemos ahí la subestación de potencia, las líneas de transmisión, ¿no? La subestación de distribución, y después también los usuarios libres o los usuarios regulados que venimos a hacer nosotros, y los libres que vienen a hacer las mineras, las fábricas, las plantas que requieren una capacidad mayor de potencia, ¿no? Según lo que estipula la ley de concesiones eléctricas también, así lo establece, ¿no? Y ahí vemos entonces que en cada parte, en cada fragmento, en cada etapa del sector de electricidad, estamos sujetos a los riesgos eléctricos. Por eso es que yo hago una muestra de este sistema para que podamos entender la importancia, ¿no? La importancia de tomar medidas de prevención en cualquiera de los tres campos en los que laboremos en este sector, ¿no? En generación, ahí tenemos la imagen de la central, ¿no? La turbina acoplada a la turbina con el generador del acoplamiento de la central hidroeléctrica. Tenemos el sistema de potencia, ¿no? Tenemos ahí las líneas de transmisión, el sistema de distribución, y también tenemos pues las cargas, ¿no? Que son los usuarios libres o los usuarios regulados que venimos a hacer nosotros, un poco más detallado en esta gráfica, ¿no? Igual que aquí, también el diagrama esquematizado, el sistema eléctrico de potencia, ¿no? Con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y que en cada punto es importante tener en cuenta estas medidas de prevención, porque pues estamos sujetos a los riesgos eléctricos, ¿no? Trabajando en centrales, en de transmisión en subestaciones, o también en electrificación rural o electrificación urbana, ¿no? En todas ellas vamos a tener esta constante cercanía con el riesgo eléctrico, ¿no? Y ahí vemos las gráficas que nos demuestran la subestación de transformación de distribución y las centrales hidroeléctricas a modo de ejemplo. Bien, algunos accidentes provocados por la electricidad, la electrización o electrocución, como se le denomina, por contacto directo o indirecto con la electricidad, quemaduras por formación de un arco eléctrico, quemaduras por incendios o explosiones. ¿Qué es un accidente eléctrico? Se denomina accidente eléctrico al hecho de recibir una sacudida, una descarga eléctrica con o sin producción de daños materiales o personales. Ahí vemos una persona que está laborando, está taladrando, pues no, es sujeta a este riesgo. Y bien, ¿cuáles son esas causas generadoras de accidentes eléctricos? La manipulación incorrecta de los aparatos eléctricos, la utilización de herramientas no aisladas también, la desconexión de la existencia de tensión, ¿no? Es decir, vamos a elaborar, vamos a hacer un mantenimiento, un trafo, y el trafo no está desconectado. Entonces, eso también es un peligro, ¿no? Es un peligro. Entonces, en ese sentido, es que estamos muy inmersos al riesgo, ¿no? El desconocimiento de las características de instalación, sí, porque tenemos instalaciones en baja, tenemos instalaciones en media tensión, y hay que saber conocer la normativa, ¿no? Hay que leer la normativa, también tener la experiencia, la experticia necesaria para, pues, no cometer errores que podrían ser fatales. Y ahí vemos en la gráfica a unos operarios laborando en la línea de transmisión, están colocando aisladores, ¿no? Aisladores para este proceso de tendido de redes. ¿Cuáles son esas causalidades de accidentes? La manipulación de varillas de construcción, los palos, los alambres y los tubos cerca de las líneas de media tensión, la construcción de edificaciones también, la instalación de antenas de televisión y astas, la instalación también de letreros, banderolas, carteles, avisos publicitarios, maniobras con equipo pesado, ¿no? Pintado de fachadas, etc. ¿Cuáles son los elementos que determinan la peligrosidad del contacto eléctrico? Bien, tenemos entre uno de los factores de las causas, el diseño inadecuado, ocasionando principalmente por una equivocación o interpretación de las normas, ¿no? Por el diseñador eléctrico o cuando el proyecto eléctrico fue desarrollado por el personal no especializado. Una instalación inadecuada. El proyectista puede haber diseñado adecuadamente una instalación eléctrica, pero el instalador lo ejecuta incorrectamente. Eso también es una forma, ¿no? Y también el uso inadecuado de la instalación. Esto se manifiesta en la mala utilización de los equipos eléctricos, también cuando se diseña una edificación para un uso, ¿no? Y se lo utiliza en otro, ¿no?
cambio que normalmente no se registra en los municipios, bueno, y se requiere de aprobación, ¿no? Es decir, hay un problema también con los planos eléctricos, hay que diseñarlos bien, el tema del también esta problemática que existe también con los sistemas de puestas a tierra, muchas veces por desconocimiento las personas creen que bueno, no coloco la puesta a tierra, no pasa nada, no, pero en realidad es peligroso y a la vez también pues esta situación de que en vez de colocar varillas de cobre, colocan varillas de metal nada más, ¿no? Entonces, no la resistencia de los 25 ohmios como tiene que ser, sino pues lo hacen de forma muy inadecuada, podría decirse, ¿no? Para de repente ni siquiera cumplir con los estándares mínimos de seguridad. Entonces, y ahí hay un problema también, es un problema. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que originan un riesgo eléctrico en la instalación eléctrica? Los elementos eléctricos de mala calidad. Es muy común en el país la adquisición de elementos eléctricos tales como los interruptores, los tomacorrientes, los cables, que no tienen marca o son de marca adulterada, ¿no? Que es fácilmente reconocible por su bajo precio y estos elementos constituyen un factor de riesgo eléctrico ya que están hechos de materiales que no cumplen con las respectivas normas de seguridad. ¿No? El material de buena calidad y de mala calidad recorridos por la misma corriente, como visualizamos ahí en la gráfica, está pelado, está ya roto, no está en buenas condiciones. Los conductores eléctricos sin canalizaciones, observamos ahí las llaves o cuchillas, ¿no? Las radios, ¿no? Vemos allí, por ejemplo, cómo en esa gráfica no están con las tuberías de PVC, ¿no? Es decir, tiene que estar todo, pues, ¿no? Con sus tuberías de PVC para que no haya este riesgo o peligro. Los conductores eléctricos en contacto cerca con cables telefónicos, como vemos allí, también es otra problemática. El desconocimiento de enchufar en el mismo punto un cable de teléfono y también un tomacorriente, ¿no? Y un cable pelado, ¿no? Como visualizamos allí, es una problemática a futuro. También las llaves cuchillas cerca de los materiales inflamables, ¿no? Al decir, hay un problema, la llave cuchilla está cerca de los materiales inflamables, ¿no? Y no debe de instalarse, pues, llave cuchilla cerca de materiales inflamables. Y sin protección en una caja o un gabinete, ¿no? No tocar artefactos o elementos eléctricos con el cuerpo húmedo. Y además, si tiene un desperfecto, no trate de repararlo, ¿no? O si no, pues llamar a un especialista. Algunas irregularidades en sistemas eléctricos y el uso inadecuado de tomas eléctricas, ahí vemos, por ejemplo, un error también. Observamos cómo, pues, sobre un mismo punto todas las personas accionan, ¿no? Se ponen muchos interruptores y ahí, ¡pum!, puede generar una sobrecarga, ¿no? Algunas irregularidades también en sistemas eléctricos, la diferencia entre la adecuada manipulación de cables, ¿no? Vemos allí la instalación, cómo debe de colocarse correctamente los conductores en los tomas corrientes para evitar sucesos a futuro que puedan dañar. Y vemos allí también en sistemas eléctricos las conexiones adecuadas e inadecuadas, ¿no? Los empalmes, cuando no están correctamente diseñados, también pueden ser motivo de un riesgo eléctrico porque no están adecuadamente instalados, ¿no? Y también las irregularidades en sistemas eléctricos, empalmes y conexiones, que deben de ser pues las adecuadas, sino como se observa allí en la gráfica, ¿no? Que pues podrían estar sujetos a un problema que puede ocasionar accidentes fatales y la consecuencia más terrible pues es la muerte. Y vemos allí, justo hablaba hace un momento de esta tablita, ¿no? La tabla del tiempo de duración del contacto, en la tabla vemos la relación de la intensidad de tiempo que puede causar la muerte. Tenemos ahí la intensidad 15 miliamperios para el tiempo de 2 minutos, perdón. 20 miliamperios, tenemos un tiempo de 60 segundos que va a recorrer nuestro cuerpo, ¿no? 30 miliamperios recorrería en 35 segundos nuestro cuerpo. 100 miliamperios en 3 segundos recorre nuestro cuerpo. 500 miliamperios en 110 milisegundos. Y en un amperio en 30 milisegundos. O sea, aquí nos damos cuenta que a mayor cantidad de corriente, menor tiempo tenemos para salvarnos. Porque nos damos cuenta que es más veloz todavía. Más veloz el viaje, el recorrido dentro de nuestro cuerpo que se generaría como un circuito cerrado, ¿no? Ingresa por punto, recorre todo rápido y sale por la otra extremidad. Y ahí nos estaría causando la muerte, el daño, el peligro, porque en esa velocidad que pasa va a recorrer todos los órganos internos y es ahí donde pues están sujetos los paros cardíacos, las quemaduras internas, los daños, la amputación y todo eso puede venir en ese instante, ¿no? En ese instante, ¿no? Entonces por ello es que es fundamental tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los efectos de la electricidad?
tenemos allí, este diagrama es tomado de la CNE de utilización. En nuestro país tenemos bueno, tenemos en la legislación y la normativa eléctrica peruana una serie de normativas, ¿no? Normativa nacional, en la cual nosotros nos regimos, ¿no? Pero cuando hablamos de ciertos criterios, ¿no? En instalaciones eléctricas, tenemos que revisar el Código Nacional de Electricidad Utilización y el Código Nacional de Electricidad Suministro. En el Código Nacional de Electricidad Utilización, en el diagrama 11 nos muestra esta tabla sobre los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Y observamos ahí, según la IEC, que es la norma técnica de la Comisión Electrotécnica Internacional, tenemos allí la duración del paso de la corriente en milisegundos, ¿no? Vemos allí al principio ninguna reacción, luego pues si es mayor, ¿no? Tenemos un efecto físico peligroso, luego una probabilidad si es mayor de 2 segundos, ¿no? Es decir, efectos reversibles, y efectos como el paro cardíaco, el paro respiratorio, cuando la capacidad de potencia que estamos recibiendo es mayor, y después la fibrilación, la probabilidad de fibrilación, como observamos en la gráfica, ¿no? Según esta norma, que encontramos para mayor detalle en la CNE utilización. Bien, y entonces, ¿cuáles son los efectos de las lesiones producidas por la corriente eléctrica? Con el paso de la corriente por el cuerpo tenemos la muerte por paro cardíaco, también la asfixia y paro respiratorio, las quemaduras, también las embolias y las lesiones físicas, ¿no? Por caídas o golpes. Y sin el paso de la corriente tenemos las quemaduras indirectas por arco eléctrico, proyecciones de partículas, etcétera. Las lesiones oftalmológicas por radiaciones de arcos eléctricos, conjuntivitis, cegueras, etcétera, y las lesiones debido a explosiones, gases o vapores iniciadas por arcos eléctricos, como visualizamos en la gráfica, cuando las personas sin querer, sin saber, pues allí se acercan a los artefactos, a los tableros, a las llaves, ¿no? Tomacorrientes o tablero eléctrico, y pues ya, ahí ya les pasa toda esta descarga eléctrica, ¿no? Y vemos allí, pues, en la gráfica otra vez un poquito más ampliada esta gráfica, ¿no? Como pone sus dedos esa persona dentro del tablero, sin guantes, sin protección, sin distancia mínima de seguridad, y pues efectivamente va a haber un paso de la corriente, ¿no? Entonces, y ahí algunas consecuencias o lesiones producidas por el paso de la corriente, como la muerte, el paro, la asfixia, las quemaduras internas o externas, las embolias o las lesiones físicas, ¿no? Golpes o caídas, ¿no? De repente, o desmayos, ¿no? Sin paso de corriente por el cuerpo de forma indirecta, lesiones oftalmológicas, radiaciones, conjuntivitis, cegueras, lesiones, quemaduras, etcétera, que se pueden presentar, ¿no? En función a diversos factores, la electricidad puede producir una contracción muscular, un agarrotamiento que nos puede impedir soltarnos del conductor y morir electrocutados, ¿no? También, es decir, te quedas ahí, ya no se va a poder uno, prácticamente ya no te puedes desconectar, ¿no? La asfixia, si la contracción de los músculos es respiratoria, sucede cuando la corriente atraviesa el tórax, ¿no? También. Y la fibrilación ventricular, si la corriente atraviesa el corazón, el ritmo cardíaco se descontrola, ¿no? Es decir, inmediatamente también puede producir una muerte. Y ahí vemos otra vez el circuito, ¿no? El circuito de lazo cerrado con la FEN, que es la fuerza electromagnética que va a generarse de un punto a otro punto en un punto cerrado, ¿no? Y vemos allí la persona, el cuerpo humano, ¿no? La resistencia, esta capacidad de la persona de poder soportar ese paso de la corriente, de soportar, ¿no? Pero no todos tenemos la misma capacidad de resistencia, porque va a depender de nuestra masa muscular, ¿no? También nuestra edad, están muchas cosas en juego, ¿no? El recorrido a través del cuerpo, del paso de la corriente, y una gráfica también de alguna persona que, sabiendo que no debe de ir a un lugar que está diseñado, ¿no? Diseñado para el equipo eléctrico, ¿no? Solo personal calificado, y solo personal calificado por contacto directo con partes energizadas, ¿no? Personas no calificadas únicamente si están acompañadas por el personal calificado, o solo personal calificado, ¿no? Vemos allí el límite de aproximación seguro, el límite de restringido, ¿no? Y el límite de aproximación técnica, ¿no? Vemos allí el equipo eléctrico. Bien, la corriente 1 miliamperio físico, la sensación o efecto pues es imperceptible, ¿no? Es decir, un poquito, bueno, nada más. Un miliamperio, nivel de percepción, bueno, hay una especie de hormigueo nada más. 1 entre 3 miliamperios, una sensación de dolor en el cuerpo humano. De 3 a 10 miliamperios, una contracción muscular,
sensación de dolor, de 10 miliamperios a más, ¿no? No puede hablar ni soltar el conductor, ya se quedan allí conectados, ¿no? De 30 miliamperios, una parálisis respiratoria, puede dejar de respirar, ya podría ser fatal. En 75 miliamperios, la descoordinación de la actividad del corazón, ¿no? Poco a poco ya el corazón va a dejar de funcionar poco a poco. En 250 miliamperios podría ya ser fatal. En 4 amperios ya, nivel de parálisis total del corazón, el corazón para durante la circulación. Si dura poco, puede volver a iniciar sin fibrilación, ¿no? Y 5 miliamperios, quemadura de tejido ya. Se involucra quema de órganos vitales adentro, no todos los órganos pues, efectivamente se van a quemar. Entonces, esa es la problemática, ¿no? Del descuido, que se puede evitar, pero que vamos a ver luego que hay un fin de accidentes en el mundo, o en el Perú al menos, por riesgo eléctrico todos los años. Un problema de verdad bastante grave, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que inciden en el efecto del riesgo eléctrico? La intensidad, la resistencia, la frecuencia, el tipo de contacto, la capacidad de la reacción de la persona, ¿no? Y vemos en una persona que pues está con un conductor, que este conductor permite pues el paso de la corriente a través de la estructura, y el aislador, ¿no? Que impide el paso de la corriente a través de una estructura, ¿no? Relacionado con la resistencia. La resistencia, tipo de piel, ¿no? De piel seca o piel húmeda, y su nivel de resistencia, ¿no? Que se mide en ohmios. También, bueno, algunas definiciones que son importantes que ya hemos hace un momento hablado, como son la corriente alterna y la corriente continua, y cómo se mide en amperios, que es la tensión en voltios, y también quienes intervienen en los accidentes eléctricos, la tensión, la frecuencia, la corriente, la resistencia y la duración de la corriente también. El grado de peligrosidad, intensidades no peligrosas, vemos allí la tablita, ¿no? De 8 a 15, de 15 a 25, de 25 a 50 y de 50 a 100, ¿no? Los shocks que pueden producirse dolorosos, medianamente dolorosos, pérdida de control muscular, dificultad para respirar, ¿no? Y después ya altamente peligroso de 100 a 200 eh, miliamperios, ¿no? Causas de fibrilación ventricular y quemaduras graves hasta paro cardíaco, y ahí definitivamente ya la muerte, pues, ¿no? Entonces eso podría ser lo peor. Y bien, algunas capturas, ¿no? Capturas de los accidentes por riesgo eléctrico que ocurren día con día en nuestro país, ¿no? Mueren por descargas eléctricas, jóvenes, niños, personas mayores, ¿no? En sus casas, en sus hogares, o también, pues, incluso también en los accidentes ocupacionales ocurre esto de los problemas del riesgo eléctrico. Tenemos un alto índice de riesgo eléctrico en nuestro país. Ahí vemos algunas imágenes, ¿no? De personas muertas por descargas eléctricas, electrocuciones, etc. Continuamos con el siguiente tema, condiciones generales de seguridad. ¿Quiénes definen los estándares de seguridad? La NFPA 70E, bajo el estándar de la seguridad eléctrica en el espacio de trabajo, y también la norma ANSI, la norma IEEE y la norma IEC también. El estándar de seguridad eléctrica en el espacio de trabajo e instrumentos de prueba y accesorios son parte del equipo de protección personal. Deben ser evaluados para los circuitos y equipos a los cuales se va a ser conectados. Deben ser diseñados también para el ambiente en el cual será expuesto y la manera en la cual se usarán. Y deben de ser inspeccionados antes de usarse, equipos defectuosos o dañados, que debe ser reparado y probado antes de ser utilizado nuevamente, ¿no? Es decir, en el artículo 150 de la NFPA 70E, que es la normativa internacional en materia de seguridad eléctrica, nos detalla ciertos criterios, ¿no? A tener en cuenta para poder salvaguardar nuestra vida en estas labores continuas de trabajo en el sector de electricidad, en los diferentes rubros, centrales, subestaciones, línea de transmisión, proyectos de electrificación, etc. La IEC también, la Comisión de Electrotécnica Internacional, ¿no? Electrotécnica Internacional, la IEC 661-010, la IEC 61010, la ANSI, entre otras, ¿no? También nos hablan de los equipos de prueba de medición, las normas de estandarización, los impulsos transitorios y también los picos de tensión. ¿Cuáles son estos elementos de protección personal? Las EPP necesarias para intervenir en trabajos con riesgo eléctrico son los cascos con propiedades eléctricas, la protección facial, las mangas adicionales para prevenir la inflamación de la ropa de trabajo, los guantes dieléctricos, según la tensión de trabajo, y también la ropa de trabajo, entre otros, ¿no? Que son importantes, así como también el calzado con propiedades dieléctricas. A su vez, también el equipo de protección personal, ¿no? El calzado de seguridad será aislante y sin ningún elemento metálico, especial para riesgos eléctricos.
Y tenemos ahí también los guantes que serán los aislantes necesarios, ¿no? Para evitar esta problemática de los riesgos eléctricos. También, entre algunos de los criterios a tener en cuenta para la protección personal, ¿no? Para estos trabajos en centrales, en línea de transmisión, en subestaciones de distribución, en redes de transmisión, en redes de electrificación urbanas o rurales, en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, es necesario pues la ropa de trabajo que no debe ser incombustible, los cascos de seguridad, las gafas de protección, entre otros elementos de protección, como vemos en la gráfica, ¿no? Para que se puedan pues evitar esta problemática que pueda dañar nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las pautas de trabajo eléctricamente segura? Toda maniobra de tablero o de toma, accionamiento de interruptores fusibles debe de realizarse con los EPPs colocando y en posición de costado con el cuerpo, pues, ¿no? Lo más próximo posible a la pared, en este caso para evitarlas, cuando uno realiza las acciones de maniobra, ¿no? Evitar la exposición del rostro, etcétera, ¿no? Así también verificar los elementos de corte para interrumpir un circuito bajo carga, que debe estar correctamente mantenido y que puedan provocar una rápida apertura o cierre, evitando los cascos excesivos. También, además, tratar de disminuir la circulación de la corriente lo más antes posible del accionar de los interruptores principales. A su vez, también verificar periódicamente el funcionamiento de los detectores de tensión para verificar fugas o inducciones en masas metálicas que deben de usarse buscando un polo que nunca se debe de probar tanteando con la mano, ¿no? Entonces es importante siempre tener en cuenta la precisión en estos trabajos, no evitar este tipo de errores de tanteo, ¿no? Y no confundir las herramientas con mangas de plástico, ¿no? Es importante. Y bien, y justo acá vamos a entrar a un tema que es fundamental, como son las distancias mínimas de seguridad. Hace un momento comentábamos sobre la importancia de la DMS según la CNE Suministro, que es el Código Nacional de Electricidad Suministro, que nos detalla, nos habla sobre la distancia mínima de seguridad. La distancia más cercana permisible para una persona o edificación respecto a una línea eléctrica. El Código Nacional de Electricidad, el tomo 4, vigente desde el año 78 hasta el 2002, fue el primero que apareció sobre la CNE. Luego también el Código Nacional de Electricidad Suministro del año 2001, perdón, que tuvo vigencia hasta el 2011, ¿no? Y después el Código Nacional de Electricidad Suministro del año 2011 hasta la fecha, ¿no? Que es el que ahorita está vigente en nuestro país. ¿Qué implica la distancia mínima de seguridad o la distancia de seguridad? Conservar la distancia de seguridad es una medida para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio. Y ahí tenemos, por ejemplo, una persona que está realizando una distancia de seguridad cuando va a ser el accionamiento, ¿no? de estas medidas. En la gráfica, en la tabla, perdón, para ser más precisa, en la tabla tenemos la distancia de seguridad de conductores a edificaciones y otras instalaciones, en las cuales se puede visualizar media tensión aislado y baja tensión. Y vemos pues en la tabla las edificaciones, los letreros, las chimeneas, para cada una de estas instalaciones que se puede realizar, debe de existir una distancia mínima como se observa y se visualiza en la tabla. Y bien, en ese sentido es importante también porque pues el sector electricidad, como comentamos, se realiza tanto para las centrales de generación, sector distribución, el sector transmisión o el sector distribución, ¿no? En ese contexto juega un rol muy importante pues la prevención frente a este riesgo eléctrico que es constante en nuestro país, que es constante en realidad en el mundo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, sobre la protección pues de estos peligros con las descargas eléctricas en nuestro organismo, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, la gráfica de las energías renovables, los paneles solares para la electrificación rural, ¿no? La participación fundamental y trascendental de, de, eh, de la electricidad, la energía, en el progreso también del país, ¿no? Vemos, bueno, entonces en estas gráficas estamos visualizando la distancia mínima de seguridad para las instalaciones de media tensión, los tableros, por ejemplo, cuánto es la medida permitida que debe de existir de allí hacia las casas, ¿no? O hacia los muros, ¿no? La construcción también que infringe la DMS en la red de media tensión. Ahí vemos una gráfica, una foto, ¿no? Una foto donde no se está respetando la DMS, ¿no? También la formación, la instalación de los postes eléctricos, un antes y un después, y no se está respetando la DMS. El alejamiento de líneas eléctricas, un antes y un después, y debe de respetarse la DMS también con las casas que están contiguas.
El diseño de proyectos de edificaciones se debe tomar en cuenta la existencia de redes de distribución eléctrica. Y ahí observamos en la foto, ¿no? Las medidas que deben de cumplirse. Tenemos ahí un poste voladizo incrementado por el propietario en segundo piso, ¿no? La distancia entre el poste y la vivienda en un segundo piso, en un tercer piso, perdón. Y también la distancia que debe de existir, ¿no? En estas imágenes, fotografías, también la distancia para edificaciones rurales también, ¿no? Debe de tenerse un criterio de consideración para que de esta manera se eviten estos riesgos eléctricos. El requerimiento de estructuras especiales para la fijación de cajas, ¿no? Los medidores también debe de existir una distancia mínima de seguridad y también en las altitudes de la ubicación hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, las dificultades para elaborar, ¿no? Descargas atmosféricas, aislamientos adicionales y la dificultad para el transporte son algunos de los desafíos que se afrontan constantemente en estos proyectos de instalaciones eléctricas o de electrificación rural en estas zonas alejadas de nuestro país. Los costos también de transporte, los requerimientos especiales de embalaje, el mayor tiempo de ejecución son algunas de las barreras, ¿no? En los centros poblados para los proyectos de electrificación rural que implica también medidas de seguridad necesarias para evitar esta peligrosidad, ¿no? Eh, También, ¿no? Para los tableros de control y medición de alumbrado público es necesario siempre tener las medidas de prevención. En los sistemas de retorno para tierra en media tensión, tenemos allí en las redes de electrificación rural, la necesidad siempre también de cuidar con estos proyectos de electrificación. Muy bien, los cambios también de requerimientos de retenidas, conexiones largas para reducir redes eléctricas son necesarias en las acometidas también, ¿no? En la instalación de los vanos también es necesario el cuidado, la prevención para evitar el riesgo eléctrico y cumplir con la distancia mínima de seguridad en las edificaciones. En las ciudades también, para la media tensión, para el alumbrado público y la baja tensión, es necesario pues cumplir con esta distancia mínima de seguridad en ese sentido. La subestación de distribución, tenemos en la gráfica los tableros de distribución, el transformador encapsulado, que hace similitud a una subestación, ¿no? Y bien, y entonces frente a eso, ¿cómo prevenir el accidente eléctrico? Planear los mantenimientos con anticipación, conocer el circuito a intervenir, analizar los riesgos en el sitio y sus alrededores y también, por supuesto, retirarse de los elementos metálicos antes de iniciar un trabajo. Definir si se va a trabajar con tensión o sin tensión y definir equipos y herramientas a utilizar, ¿no? Seleccionar el equipo de protección personal y una buena planeación depende del éxito de nuestro trabajo. También si se trabaja sin tensión, considerar todo circuito como energizado y señalizar la zona de trabajo. Pedir la consignación del circuito en el cual se va a trabajar. Y ahí observamos en la gráfica cómo están elaborando los aisladores de los transformadores en la parte superior, ¿no? Los transformadores de potencia en la parte superior tienen los aisladores. Entonces, eso es lo que se está trabajando y haciendo mantenimiento o revisión. Bien, y a la vez también al terminar una labor, ¿no? Es reagrupar el personal en un punto definido anteriormente y notificar para que se restablezca el servicio, retirar el material, dispositivos de protección y elementos de señalización y restablecer el servicio. Si se trabaja con tensión, solo personas entrenadas y autorizadas deben de realizar dichos trabajos y con métodos específicos. Trabajo a distancia, trabajo en contacto con protección aislante de las manos y trabajo de potencial. Si se trabaja con tensión, se debe emplear en cada caso el material de seguridad más adecuado, la ropa ignífuga, calzado aislante, gafas, cascos, alfombras o banquetas aislantes, ¿no? Bien, ¿cuáles son esas cinco reglas de oro para trabajos en instalaciones eléctricas? Los siguientes son algunos de los 5 pasos necesarios para desenergizar de forma correcta una instalación. Primero, la apertura de los circuitos, desconectar. La parte de instalación en la cual se va a realizar el trabajo debe de aislarse en todas las fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en el aire o la interposición de un aislante suficiente para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. También los condensadores u otros elementos o instalaciones que mantengan tensión después de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados.
¿no? El 2, el bloqueo de los aparatos de corte, prevenir cualquier posible realimentación. Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse cuando sea necesaria una señalización para prohibir la maniobra, ¿no? Y vemos en la gráfica peligro, peligro, que te indica pues que hay un riesgo, hay un riesgo. 3, verificar la ausencia de tensión. La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica o en los más cercanos posibles de la zona de trabajo. 4, también la puesta a tierra en cortocircuito. Las partes de las instalaciones donde se va a trabajar deberán poner a tierra y en cortocircuito. Las conexiones de puesta a tierra deberán colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda. Y los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra en cortocircuito deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en la que se colocan. Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente trabajadas y conectadas, ¿no? Durante el tiempo que se realizó el trabajo. Y finalmente también delimitar y señalizar la zona de trabajo, proteger también frente a los elementos próximos de tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo, como observamos allí en la gráfica. Entonces, si el trabajo eléctrico va a realizarse, son 5 reglas de oro, tienen que aplicarse estas 5 reglas de oro. Cortar todas las fuentes de tensión, bloquear los aparatos de corte, verificar también esta ausencia de tensión, ¿no? Y poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, y delimitar y señalizar la zona de trabajo, ¿no? Entonces, esto, pues, debe de tener siempre en cuenta este tipo de criterios. Por ello, no usar agua para apagar fuegos donde es posible que exista tensión eléctrica. Todo cableado debe ser canalizado y organizado de tal manera que impida accidentes por tropiezo y atrapamiento de accidentes. Y a la vez tampoco nunca debe hacerse empalmes de las protecciones, y comprobar periódicamente el estado de los aislantes en el cableado y las cajas de conexión y distribuir uniformemente las cargas en cada circuito. ¿Cuáles son esas medidas de prevención? La aprobación de la autoridad competente, el mantenimiento preventivo, la inspección, la revisión y el mantenimiento en general, el cumplimiento de normas, la capacitación formal, entre otros. No realizar trabajos eléctricos sin estar capacitados y autorizados para ello. Prestar atención a los calentamientos anormales de motores, cables armarios, equipos, etc. Y toda instalación o conductor o cable eléctrico debe considerarse conectado y en tensión. Antes de trabajar sobre los mismos, se deberá comprobar la ausencia de corriente en el equipo adecuado. Bien, al notar cosquilleos o el menor chispazo utilizando un aparato, se debe de proceder a su inmediata desconexión y posterior notificación. Al trabajar con máquinas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica, conviene pues aislarse utilizando equipos y medios de protección individual certificados, y debe de evitarse en la medida de lo posible la utilización de enchufes múltiples para evitar la sobrecarga de las instalaciones eléctricas. No debe de utilizarse tampoco empalmes ni conexiones. A la vez también no deben de manipularse elementos eléctricos con las manos mojadas, en ambientes húmedos o también en los pisos mojados, etcétera, ¿no? Instalaciones en intemperie, siempre que se carezca de los equipos de protección personal necesarios, pues, ¿no? Cuando el trabajo en esta zona sea inevitable, deberá hacerse uso de aparatos eléctricos con tensión de seguridad, ¿no? Es decir, baterías y ello, ¿no? Y no se deben alterar ni retirar las puestas a tierra, ni los aislamientos de las partes activas de los equipos, de los diferentes equipos, instalaciones y sistemas. Bien, también es necesario tener en cuenta siempre la normativa es necesaria para poder realizar esos trabajos en el sector de electricidad. A la vez también no se deben realizar trabajos con tensión en locales donde existan materiales explosivos o inflamables. Y el desarrollo de trabajos, como norma general, todo trabajo en una instalación eléctrica en una zona próxima a la misma que lleve consigo un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión. Se exceptúan los casos siguientes, que se llevarán a cabo en todo caso con los medios de protección personal que resulten necesarios. Las operaciones elementales de conexión y desconexión en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su uso por el público en general. Y trabajos en instalaciones eléctricas con tensiones de seguridad sin riesgo de confusión y siempre que las intensidades de un eventual cortocircuito no supongan un riesgo de quemadura, también es necesario tener en cuenta. A su vez,
También es importante tener en cuenta las maniobras, las mediciones o los ensayos, las verificaciones cuya naturaleza lo exija, la apertura de seccionadores, ¿no? También la medición de las intensidades, los ensayos de aislamiento son importantes y los trabajos en instalaciones eléctricas con proximidades cuando las condiciones de explotación o de continuidad del servicio lo requieran. Esto quiere decir que, pues, si es que es necesario trabajar con tensión, entonces hay que tener las medidas necesarias, las medidas requeridas, pertinentes, ¿no? Para, pues, realizar este trabajo sin correr el riesgo de electrocución o muerte. Como vemos en la gráfica, ahí está en la instalación. Como vemos en la gráfica, la instalación de un poste de media tensión. No será uso de cables alargaderos sin conductor de protección para la alimentación de receptores con tomas de tierra. En todo caso, debe evitarse el paso de personas o equipos por encima de los cables para evitar tropiezos, sin olvidar el riesgo que supone el deterioro del aislante. Con carácter previo, pues por supuesto, a la desconexión de un equipo o máquina, será necesario apagarlo haciendo uso del interruptor, ¿no? Los cables de alimentación eléctrica estarán dotados de clavijas normalizadas para su conexión o una toma de corriente para proceder a una desconexión que sea necesario, tener siempre las medidas de prevención. Eso es lo importante. Bien, ¿cuáles son esas señalizaciones de seguridad? Tenemos ahí, por ejemplo, en la gráfica, algunas señalizaciones de seguridad. Vemos ahí el peligro, la descripción del riesgo eléctrico y la señal, un rayo o un arco. La obligación, pues, de ir con botas siempre dieléctricas, la protección obligatoria de las botas de seguridad, la información y el símbolo, la alta tensión, peligro de muerte, el riesgo eléctrico, el peligro de muerte para el público en general. Y también siempre hay un aviso, ¿no? Para este tipo de señalizaciones. Algunos elementos del ámbito del sector de electricidad, como por ejemplo vemos ahí los conductores, los cables, los tomas corrientes. Un alambre desnudo, este es un solo alambre sólido de cobre, por lo general se utiliza para la conexión de tierra, pero es poco común. Un alambre aislado, mismo alambre sólido de cobre que el anterior, pero cubierto con un aislamiento plástico, para evitar que esté en contacto con algún otro alambre, otro objeto metálico y otra persona. Y es mucho más común que el desnudo y se utiliza para el alambrado de casas y oficinas. Los cables flexibles es el conductor con mayor presencia en el mercado ferretero, ¿no? Este cable está hecho de varios alambres delgados cubiertos por un aislamiento plástico. El cordón también, que consiste pues en uno, dos o tres más cables aislados, envueltos juntos a veces en una sola capa de plástico. Y también pues tienen su aislamiento de plástico, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, este cuadro. A ver, un momento, vamos a acercar. Y este cuadro pues nos refiere el aislamiento también con la tubería PVC, ¿no? Alrededor siempre en las instalaciones eléctricas en baja tensión, se tiene en cuenta pues todo esto de la tubería PVC para la instalación en los predios unifamiliares o predios multifamiliares, ¿no? Ya sea para edificios grandes o sea para casas también en un solo predio. Y el aislamiento termoplástico de hule, polímero, sintético, el calor, la humedad, etc. En la tabla también observamos el tipo de calibre y su capacidad máxima de soporte de voltaje o de tensión. Calibre 14, calibre 12, 10, 8 y 6 respectivamente. Y su capacidad máxima de tensión, ¿no? También si es un cable AWG, según su capacidad de corriente, vemos allí pues su seccionamiento y su capacidad de corriente. Algunos conductores de cables y alambres conductores AWG, así como también su consumo de corriente, muy alto, alto, medio alto, bajo, muy bajo, ¿no? Y ahí vemos su predisposición en centrales de equipos, por ejemplo, los calibre 4 AWG, también para aires acondicionados, estufas eléctricas, para 6 AWG, y productos electrónicos, etcétera. La tabla de tamaño de cables, y vemos allí los cables 6, 8, 10, 12, 16, 22, ¿no? Y su capacidad y su uso respectivamente.
El elemento del ámbito de eléctrico, la toma aérea, ¿no? Toma corriente y clavija, y ahí observamos eh, normal regulada, ¿no? Ahí vemos, ¿no? En la tabla, en la gráfica. Bien, y este tema también es fundamental como son las protecciones en instalaciones eléctricas. Toda instalación eléctrica tiene que estar dotada de una serie de protecciones que hagan pues que ésta sea segura desde el punto de vista de los conductores y de los aparatos de ellos conectados, como de las personas que han de trabajar en ella. Existen muchos tipos de protecciones que pueden hacer uso de la instalación eléctrica completamente segura antes de cualquier contingencia, pero hay tres que deben de tenerse en cuenta en los alumbrados domésticos, auxiliares, distribución, redes, etcétera. Vemos allí la protección contra cortocircuitos, contra sobrecargas y contra la electrocución también. Bueno, un cortocircuito se da pues a partir de la unión de dos conductores o partes de un circuito eléctrico con una tensión entre sí, sin ninguna impedancia eléctrica entre ellos, ¿no? Es decir, sucede un evento y no hay forma de poder impedir un cortocircuito. Una sobrecarga es un exceso de intensidad de en un circuito debido a un defecto del aislamiento, a una avería o una demanda excesiva de carga en la máquina conectada a un motor eléctrico. Los dispositivos más empleados son los fusibles calibrados o también llamados cortacircuitos. Los fusibles, pues, ya conocemos que los fusibles son elementos desechables, ¿no? Los fusibles funcionan, pero en el momento que ya se malogran, no tienen una capacidad de poder reutilizarse y son desechables, ¿no? Los fusibles y son mucho más económicos que, pues, el recloser, el relé, el cutao, que tienen otro tipo de ya funcionamiento incluso automatizado que implica, pues, un mayor costo. La protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Protege a los conductores contra sobrecargas. Tiene una protección térmica que consiste en una cinta bimetálica que se dobla con el calor y produce el disparo de la llave de las sobrecargas. Tiene una bobina magnética que provoca el disparo inmediato cuando se superan 5 veces el valor nominal de la corriente. Ahí vemos un interruptor termomagnético o llamado ITM. La protección contra cortocircuitos y sobrecargas. El interruptor termomagnético reemplaza a las obsoletas llave cuchillas y a los fusibles, ¿no? Como observamos allí, pero tiene un valor mayor, pero también está automatizado. La protección contra cortocircuitos, el componente magnético hace que el interruptor termomagnético abra el circuito en milésimas de segundos, protegiendo al conductor. También la protección contra sobrecargas abre el circuito cuando se supera su capacidad nominal. La protección contra electrocución. El interruptor diferencial o interruptor de falla a tierra es un dispositivo para la protección de personas, cuya función pues, es la de interrumpir automáticamente la corriente de un circuito en un tiempo predeterminado cuando la corriente a tierra excede un valor predeterminado. Y eso es donde se define en la CNE utilización, que es el Código Nacional de Electricidad de Utilización. Cesan fugas de corriente en cargas o circuitos, así como también te avisan, pues, ¿no? Del suceso que va a pasar. Y bien, dentro de la protección contra electrocución, es el encargado pues de cortar el suministro cuando la diferencia de potencial entre la fase y el neutro superan los 30 miliamperios, ¿no? La corriente de casa se cortará cuando hay una falla en el circuito eléctrico que conduzca la corriente a tierra. Asimismo se cortará si es que el conduce la corriente a tierra es una persona o un artefacto electrificado. Bien, ahí tenemos la instalación, la protección contra electrocución. Toda instalación en la que se prevé o se exista conectado a equipo de utilización debe contar con un interruptor diferencial, no más de 30 miliamperios de umbral, y a la vez también este no puede ser sustituido por la puesta a tierra, ¿no? A tener en cuenta también para los tableros, para los contactos directos, según la CNE, Código Nacional de Electricidad, Utilización. La gráfica nos muestra, ¿no?, en la instalación de equipos de protecciones en tableros, de puestas a tierra, interruptor termomagnético general, diferencial y termomagnéticos. Bien, también en la CNE, utilización, es decir, el Código Nacional de Electricidad de Utilización, nos indica pues los propósitos de la puesta a tierra, proteger y cuidar la vida de las personas, las consecuencias que pueden ocasionar la descarga eléctrica y evitar daños de las propiedades, limitar las sobretensiones debido a sobrecargas atmosféricas y facilitar la operación de equipos y sistemas eléctricos. Nunca abre las protecciones de los aparatos eléctricos y respeten las señales de advertencia. Tampoco se deben de mojar las instalaciones eléctricas, ¿no?, porque puede haber descarga, ¿no? El interruptor termomagnético protege al conductor de la instalación. Y el interruptor diferencial
protege a las personas de posibles electrocuciones y protege a la instalación de daños causados por fugas de corriente. No reemplazan ninguno a otro. ¿Qué debe hacerse en caso de accidente eléctrico? Desconectar la corriente, además alejar al accidentado de la zona de peligro y en su caso apagar el fuego haciendo uso de mantas, ¿no? Avisar a las demás personas para socorrer a los accidentados y no, pues, no utilizar el agua para apagar un tema de cortocircuito, ¿no? No es como un incendio, ¿no? Y la pregunta final, ¿por qué la gestión de la seguridad eléctrica? Es importante la incorporación del concepto de la prevención en todos los sectores, porque ningún trabajo es tan importante ni un servicio tan urgente que no permitan tomar el tiempo necesario para realizar la labor sin tener en cuenta la seguridad. Bien, gracias. Y si existen algunas dudas o consultas, me las pueden preguntar, ¿no? Gracias. Sí, listo. A ver, habían unos que habían levantado la mano. A ver, vamos a ver. Raquel Mancilla. A Buenas ver, noches, sí, le señorita. escucho, Una señorita. consulta. En el caso que mencionó la ingeniera de que cuando se observe fuego por una acción eléctrica, nos mencionó que no se debería usar agua. En todo caso, ¿qué instrumento o qué se debería utilizar en esos casos? Yo indiqué que no se debe de usar agua cuando se vea un problema de riesgo eléctrico, un choque eléctrico, un efecto corona, un arco eléctrico, ¿no? Porque no va a haber presencia de fuego. Lo que va a haber ahí es la presencia de chispas, ¿no? De descargas atmosféricas, pero eso no es fuego. En el caso del fuego, lo que se debe de utilizar es un extintor y aplicar lo que indica la normativa, la NFPA 25, la NFPA 13, que específicamente es para incendios, ¿no? La NFPA 70E especifica, ¿no?, qué se hace en casos de riesgo eléctrico en el cual no se evidencia un incendio, sino una descarga que es muy diferente, un cortocircuito o una falla. Bien, gracias. ¿Otra consulta? En el chat nos dejan la pregunta. ¿Puede explicar el marco legal? Bien, gracias por la pregunta. Sí, a ver, desde el año 1992 en nuestro país, se da paso a la ley de concesiones eléctricas, ¿no? Inicialmente, pues en el año 70 en adelante, en nuestro Perú, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se estatiza el sector electricidad y todo pasa a manos de Electroperú, la generación, transmisión y distribución. Pero es en el año 92 que se da pie a la reforma del sector de electricidad para darle pie al sector privado, en el cual se fragmenta en generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. En este sentido, eh, eh, es que a partir de esa normativa, ¿no? Se establece qué son los usuarios libres, qué son los regulados, cómo se debe de hablar de concesión temporal, de concesión definitiva, de la ley de, de la generación, transmisión y distribución, de la importancia de la importancia también de la intervención del sector privado, ¿no? De las empresas de generación, de transmisión y distribución en los mercados eléctricos, entre otros, ¿no? Y en ello, pues, luego de ello, ¿no? Ya se va a promulgar la normativa de la NTC, que es la norma técnica de los servicios eléctricos rurales, luego la Ley General de Electrificación Rural, la Ley General de la norma técnica de los servicios eléctricos, la norma técnica de la operación en tiempo real, y también los decretos legislativos, los decretos supremos de la inversión de energías renovables en los proyectos de energías renovables, entre otra serie de normativas más detalladas para sistemas on-grid y off-grid, hasta llegar a nuestro tiempo, ¿no? En la cual ya pues se establece que las Auxinermin, como ente regulador y fiscalizador, aparte del Ministerio de Energía y Minas, tiene la obligación eh, de fiscalizar, ¿no?, a las concesionarias de distribución o también a las empresas de transmisión y de generación. Muy bien, gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Siguiente. ¿Hay extintores con polvo químico? Bien. Me parece que dentro de la gama de extintores, ahora con la normativa NFPA 7013 o NFPA 13, perdón, o NFPA 25, ¿no? Detalla la utilización de este tipo de extintores para, según la gravedad del incendio, ¿no? Está en función del incendio.
Muy bien, pero sí, sí existe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? La siguiente. ¿Qué normativa se aplica en el Perú y si también se puede aplicar la NFPA? Ya. La normativa en nuestro país, como ya he mencionado, la normativa, pues tenemos la ley de concesiones eléctricas, tenemos la norma técnica de los servicios eléctricos rurales, que es para todo lo que es interrupciones y calidad, ¿no? Tenemos eh, la Ley General de Electrificación Rural, la norma técnica de la operación en tiempo real, tenemos también los procedimientos de Sendermin, eh, tenemos los sistemas eléctricos aislados y los sistemas eléctricos interconectados y una normativa para cada uno de ellos. Tenemos los decretos legislativos, la generación de energía eléctrica eficiente del año 2008, del año 2006 y 2008, que da pie a la reforma y la intervención del COES, también en el sistema eléctrico interconectado nacional. Y también, bueno, a partir del 2011 o 12, el decreto legislativo que implica pues ya la, que se invierta una mayor inversión en las energías renovables, ¿no? Y así sucesivamente se da pie al marco regulatorio en nuestro país. Muy bien, la NFPA 70, sí, la NFPA se aplica pues también como un estándar para la seguridad a nivel internacional y bueno, pues se adapta a nuestro país porque acá tenemos la CNE, que es la utilización y suministro, ¿no? El Código Nacional de Electricidad Utilización y Código Nacional de Electricidad Suministro. Ujú. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿cuál es el reglamento de seguridad en el sector electricidad? Creo que es parecido al anterior. Sí, como ya mencionaba, el reglamento es la NFPA 70E, esa es una, pero también tenemos en el país el Código Nacional de Electricidad de Utilización y el Código Nacional de Electricidad Suministro, cuando tenemos mayor duda, del año 2011 ambos. Siguiente. ¿Es recomendable el uso del CO2 para incendio de equipos energizados? Eh, Me parece que los criterios de incendios están establecidos en la norma NFPA 13 y NFPA 25, como ya lo mencioné hace un momento. La normativa nos explica en qué momento se debe de utilizar, en qué circunstancias se utiliza el tipo de extintor y cómo puede pues, reaccionarse y resolver este problema si se presenta. Listo. Siguiente. ¿Cómo actuar frente a un accidente por shock eléctrico? Contacto directo. Bien, lo que se debe de hacer es eh, las medidas de prevención, primeros auxilios, ¿no? Para que la persona pueda ser auxiliada la medida de lo posible, la brevedad posible, y lo que se debe de buscar es, pues, tratar de que pueda ingresar a su respiración, que no haya afectado ese shock o esa descarga a sus órganos vitales, ¿no? Y que aún, pues, cerciorarse si sigue respirando y si está al menos está consciente, ¿no? Y de todas maneras llevarla, pues, a emergencias, ¿no? Porque tiene que ser revisada por especialistas ya esa persona, ¿no? Pero definitivamente lo primero que tiene que hacer es verificar sus signos vitales, ¿no? Para que luego de ello sea llevada o trasladada a un lugar, a un centro médico, ¿no? De emergencia. Listo. Era la última pregunta. Dentro del grupo de potencial eléctrico, los de baja, mediana y alta tensión, ¿cuál es la cantidad de miliamperios en cada situación? A ver, hace un momento mostré una tabla que he mostrado dos o tres tablas, me parece, en las cuales los niveles de corriente no están asociados, ¿no? No están asociados a la cantidad a la normatividad del nivel de tensión, ¿no? Sino al ingreso de la corriente en nuestro cuerpo, ¿no? No podemos decir que eso esté sujeto a las tensiones normalizadas. En nuestro país, si hablamos de tensiones normalizadas, tenemos, según el CNE, utilización y suministro, tenemos las tensiones de baja tensión, ¿no? 220 y 60 Hz, 220 voltios y 60 Hz. En media tensión, la relación de transformación 13.9 a 22.5 kV y kilovoltios, ¿no? Y después tenemos también las tensiones de alta tensión, 60 kilovoltios, 138 kilovoltios y 220 kilovoltios. Y en muy alta tensión
tenemos las líneas de 500 kilovoltios, ¿no? Por supuesto que está sujeto pues esta capacidad de corriente en las tablas normalizadas, especifica la capacidad de corriente según el momento en el trabajo en que nos realicemos, que trabajo que realicemos y pues el nivel de descarga que recibamos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero en realidad pues eso no se puede determinar a ciencia cierta porque depende pues del azar en realidad, de lo que estemos ejecutando y de lo que se esté realizando en ese momento. Lo que sí es que existen tablas estándares que nos indican cómo actuar en una situación en la cual tengamos el ingreso de 1 miliamperio, 30 miliamperios, 5 miliamperios, 5 amperios, ¿no? Eso es lo que define la normativa. Listo, terminas con la parte de preguntas. Listo, agradecerle a la ingeniera por su participación. Igual si tienen alguna duda sobre la certificación, pueden contactarse con la persona que los atendió para que les dé más detalles e información al respecto. ¿Listo? Que tengan un buen fin de semana y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias a todos los asistentes y al público en general. Muchas gracias, un gusto de haber estado hoy día con ustedes en esta ponencia. Muy agradecida a la institución y a todos ustedes. Muchas gracias, estimados alumnos.